Les estoy hablando el día de hoy desde el territorio del pueblo algonquino y también les estoy hablando desde la Embajada de México en Canadá. Como es nuestro protocolo, quiero reconocer a todos los pueblos indígenas, tanto acá en Canadá como en México, de hecho en todas las Américas. Me gustaría agradecerles el día de hoy por darnos el privilegio de poder reunirnos en su tierra. Estoy acá por invitación del doctor David Julian, director ejecutivo de la OUI. Y muchas gracias por dicha invitación y por la hospitalidad que le has demostrado a mi esposo Tom Hill y a mi persona. Me complace mucho que Tom pudo estar acá, tanto para la ceremonia y también para esta conferencia. Y también quiero agradecerle al embajador por sus palabras emotivas. Estoy muy honrada de poder estar en esta conferencia para poder hablarles acerca de la equidad, género y la inclusión en este mundo moderno. Intentaré ser amable con los intérpretes. Yo sé que ellos recibieron el guión y voy a intentar no desviarme mucho del guión. Estamos viviendo en tiempos inciertos. Los últimos 15 meses han sido un tiempo muy duro para todos. 15 meses de no ver a nuestros amigos, cero interacción social, muy pocos encuentros con nuestras familias. Todos elementos que nos permiten estar aterrizados. Hay un gran hambre de poder volver a nuestras vidas cotidianas, pero también tememos de lo que contemplamos como normal, puede ser que nunca vuelva, ya que la carga de la pandemia no cayó sobre todos de manera equitativa. Las víctimas de COVID-19 principalmente eran pobres y personas vulnerables. Mujeres recibieron un gran porcentaje de la carga, ya que realizan y trabajan en muchos de los sectores más afectados. Un par de ejemplos, los trabajos de hospitalidad, de hotelería. Y muchos de estos trabajos han desaparecido para siempre y probablemente no volverán después del fin de la pandemia. COVID-19, de hecho, empeoró las grandes inequidades que ya existían en todos nuestros países. Entonces, la pregunta para nosotros el día de hoy es cómo podemos retomar esa travesía hacia la equidad y la justicia. ¿Cómo pasamos de tener la intención a tener un impacto? Acá en Canadá y en otros países han investigado fuertemente la historia de las primeras naciones y los pueblos ordinarios y lo que sufrieron durante la conquista. En Canadá, el Comité de Verdad investigaron el cruel tratamiento que las primeras naciones recibieron en los colegios. El trauma creado continúa atormentando a las primeras naciones y sus comunidades, incluyendo mi propia familia y mi persona, robándonos de la estabilidad que cada familia y también cada individuo merece. Se nos recordó acá en Canadá de manera dolorosa en días recientes
cuando se hizo el descubrimiento de tumbas no marcadas de 215 niños de las primeras naciones. Tomé el tiempo esta mañana para visitar el público, el servicio memorial que se hizo en homenaje a los 215 niños, algunos tan jóvenes como 3 años, para hacerlos saber que no han sido olvidados. Y obviamente en Canadá también tenemos la investigación nacional de mujeres indígenas desaparecidas. Examinaron las causas detrás, la tasa de homicidio extremadamente alta de mujeres indígenas. Nosotros, como mujeres indígenas, son 4 veces más propensas a ser asesinadas y casi 3 veces más propensas a terminar desaparecidas. Y las mujeres indígenas se están encarcelando a una tasa bastante superior. La investigación o el comité, mejor dicho, hizo 215 llamados, incluyendo un llamado para abordar todos estos temas que acabo de mencionar. Y y le pidió a los gobiernos en todos los niveles a convertir esto en una prioridad para el presupuesto. El Comité de Verdad y Reconciliación hizo 46 recomendaciones para brindar reparaciones causadas por los colegios occidentales. Estos fueron informes pioneros cuyas recomendaciones, si se llegan a implementar, van a lograr un cambio sistemático. Los informes y las recomendaciones fueron aplaudidas y aceptadas por los gobiernos y las ONGs en todo el país. Pero es más fácil hablar de cambio sistemático que en realidad implementarlo. Antes mencioné que estamos viviendo en tiempos inciertos. Nosotros también, ya que estamos a la espera, esperando para ver si los gobiernos van a cumplir con sus promesas. A veces es como la expresión bíblica. Con el progreso nublado por las palabras sobre las intenciones. En el año 2015, el primer ministro canadiense prometió que todas las primeras naciones tendrían agua potable en sus comunidades para este año. Su gobierno no cumplió con ese objetivo y se dio una extensión de 5 años adicionales. Sí quiero reconocer que el gobierno federal actual ha realizado más compromisos a los pueblos indígenas que cualquier gobierno anterior. Pero en realidad ya es hora de pasar de la intención al impacto, a la implementación. Y no solamente para los gobiernos, ONGs, universidades, el sector privado y canadienses individuales también, porque todos tenemos un papel que jugar. Y el Comité de Verdad y Reconciliación y el informe de mujeres desaparecidas lo hizo muy claro. Este es el momento en el cual todas nuestras acciones van a demostrar si en realidad queremos tener comunidades indígenas sostenibles en Canadá.
porque aunque cada pueblo indígena es distinto en cuanto a su identidad, hemos recibido un tratamiento universal desde el primer contacto hace 5 siglos. Ha sido una campaña constante de colonización, genocidio, violencia, abuso, rechazo, discriminación, dominación, humillación, exclusión, enfermedad, encarcelamiento. Nuestros hijos y nuestras tierras han sido robadas y la destrucción intencional de nuestra cultura se nos ha impuesto, creando un trauma intergeneracional que continúa hoy en día a lo largo de las Américas. No estoy cuestionando el compromiso. No estoy cuestionando el compromiso de aquellos que organizaron esta conferencia o nos está siguiendo. Claramente se puede notar con la agenda de hoy, pero dada nuestra historia, los pueblos indígenas necesitan garantías de que estos compromisos son reales, de que acciones sí se van a tomar. De nuevo, no se trata de la intención. Lo he escuchado ya muchas veces. Se trata del impacto. Yo sé que el cambio puede ser aterrador. Todos nos volvemos cómodos con el status quo y no queremos dejarlos atrás, especialmente si nos han brindado un espacio en el comedor. A pesar de la historia oscura, a pesar de que tantos pueblos indígenas en las Américas todavía no ha terminado nuestra travesía, nunca es demasiado tarde comprometerse a los objetivos de equidad, inclusión y la equidad económica. Estos nuevos compromisos se han vuelto más urgentes en los últimos años y en las últimas semanas. Lo hemos visto con la ola mundial exigiendo abordar el problema de la inequidad. Lo estamos viendo en los noticieros. Y nuestros pueblos, los pueblos indígenas, somos grandes representantes de la resistencia. Es increíble que aún estamos acá y cada comunidad tiene una historia de resistencia y logros extraordinarios de los cuales podemos estar muy orgullosos. Cuando yo pienso en todo lo que mi pueblo ha enfrentado, siempre quedo impresionada que en vez de estar frustrados, resentidos, seguimos a estar dispuestos a interactuar de la mejor manera con otras personas. Somos la definición de la resistencia. Y cuando contemplo el secreto, yo diría que cae sobre nuestras enseñanzas y nuestro compromiso de lo que nuestros pueblos denominan una buena mente. Entonces sí estamos dispuestos a interactuar y colaborar para construir un mejor futuro, pero, pero se van a necesitar cambios sistemáticos, desarmar las estructuras que mantienen la patriarquía de muchas instituciones. Aunque pueden tener las mejores intenciones, nuestra infraestructura, siendo las universidades, el gobierno, se comportan de maneras que repiten o apoyan la experiencia colonial. Aún formulan soluciones coloniales, aunque tengan las mejores intenciones. Entonces, el cambio, aunque es muy importante, aumentar la diversidad en la contratación solamente es un comienzo. A veces las personas piensan, sí, contrato un grupo diverso, lo logré, cumplí con el objetivo.
pues es solamente un punto de partida. Tenemos que mirar otros sistemas que pueden impedir el progreso hacia eliminar el racismo y la inequidad. Por ejemplo, las adquisiciones, compras. El gobierno canadiense está trabajando para asegurar que 5% de todos los bienes y servicios que adquieren son suministrados por negocios administrados por pueblos indígenas. ¿Qué están haciendo sus instituciones, sus organizaciones? O en cuanto a los periodos, si las organizaciones están tomando seriamente aumentar la diversidad y representación en sus juntas directivas, deberían limitar los periodos. Veo a demasiadas juntas directivas con los mismos rostros, no solamente año tras año, pero década tras década. Y si vamos a cambiar, necesitamos nuevos rostros en esas juntas. Entonces, los periodos. También tenemos que encontrar nuevas maneras de comunicarnos, nuevos protocolos para enfrentar los nuevos desafíos. Tenemos que entender que necesitamos desarrollar alianzas, especialmente con los pueblos indígenas. No es suficiente que una parte diga, nuestras puertas están abiertas, pasen. También no es útil para nosotros que se nos esperen ser porristas de los cambios que otros quieren implementar para nuestro beneficio. Yo no soy una porrista. Una socia dispuesta, sí. Porrista desde el banco, no. El mundo ha estado empobrecido al no recibir nuestros aportes. Las personas tienen los beneficios de una educación superior que les permite realizar su potencial enorme y aportar a su comunidad, sus vecinos y al mundo. Y esa es la capacidad que estamos construyendo en nuestros jóvenes indígenas. El Centro para el Estudio de Estándares de Convivencia, y esto es algo inteligente, es inteligente en cuanto a la justicia social. Van a encontrar que yo soy muy práctica y muy concreta. El Centro para Estudios de Convivencia estima que si cerramos las brechas laborales para los pueblos indígenas en Canadá, solamente en Canadá, para el año 2031, el PIB de nuestro país va a aumentar por 36.000 millones de dólares. Pensemos en eso. ¿Cómo transformaría eso la vida de los pueblos indígenas en Canadá y para todos los canadienses? No solamente es algo bueno, es algo inteligente. Es en nuestra generación que debemos hacer un cambio. Hay que asegurarnos de que como educadores no desvinculemos, no nos desvinculemos de las injusticias abusivas del pensamiento colonial y trabajemos con los pueblos indígenas. Y bien si la educación es la que nos levantará, debe ser la educación la que incluya la historia indígena, las lenguas indígenas, los valores indígenas y las voces indígenas, y confío en que lo podemos hacer. Cada estudiante que se gradúa debe conocer la historia de los 500 años de racismo arraigado, de la destrucción deliberada de las familiares y culturales, de la apropiación injusta de tierras y de recursos. Así que les pido que se unan a la búsqueda de la descolonización de la educación, de la descolonización de las universidades, para que sus instituciones incluyan el conocimiento de los pueblos indígenas de las Américas, que nos incluyan en la historia de un lugar, que nos vea como participantes legítimos en la búsqueda del conocimiento
y permita nuestra plena participación. Sé que está ocurriendo un poco de cambio actualmente. Está sucediendo en algunas partes en Canadá, algunos desarrollos positivos. Y está ocurriendo, aunque necesitamos y vemos instituciones occidentales, ciencia occidental, historia occidental, que se considera más digna de investigación académica que aquella de los indígenas. Y seguimos viendo ideas occidentales en la literatura y el tema de conferencias internacionales. Pueblos indígenas que se quedan relegados a ser solo objeto de estudios antropológicos o estudios de otras áreas o como un curso de especialidad. El conocimiento indígena no permea los currículos o la academia. El resultado es que los conocimientos indígenas son ignorados o peor aún descartados por ser subjetivos o sin fundamento. Temas como la resolución de conflictos, podemos aprender mucho de los enfoques tradicionales de resolución de conflictos, también de los métodos tradicionales medicinales, administración sobre el medio ambiente en un momento de cambio climático y de retos climáticos, la administración sobre el medio ambiente. Podemos aprender tanto de los pueblos indígenas en cuanto a este tema. Los pueblos indígenas son presionados a creer que las instituciones propias son inferiores, que deben dejarse atrás como parte de un proceso de aculturación o que son ideas románticas que debemos mirar y volverlas a dejar en su lugar. Creo que las instituciones necesitan entender que el conocimiento indígena tiene un lugar en las instituciones de educación superior. Para nuestra propia gente hay que hacer un trabajo también. Nuestra propia opresión interiorizada es tal que a menudo no creemos en nosotros mismos, no creemos en nuestros propios valores y conocimientos y no los traemos a colación, no los enseñamos. Entonces tenemos una tarea de ambos lados para descolonizar la educación y se ve agravada por las consecuencias sociales que están visibles por la colonización. Por más de 16 años pude dirigir Inspire, la organización benéfica nacional indígena de Canadá, que se dedica a proporcionar fondos para estudiantes indígenas y su visión es asegurar que cada estudiante indígena se gradúe dentro de una generación. Me complace decir que durante mi mandato recaudamos y distribuimos más de 132 millones de dólares para más de 42,000 becarios indígenas en todo Canadá. También educamos a los canadienses sobre la realidad de la vida indígena, produciendo los premios Inspire para honorar las contribuciones de las primeras naciones, los Inuit y los pueblos metis de todo el país. También eh, quebramos algunos estereotipos en el camino. Y en un paso crítico para descolonizar la investigación, Inspire estableció el, el nido de conocimiento de investigación para fomentar la participación indígena y el liderazgo en investigación cuantitativa en las ciencias sociales. Uno de los primeros proyectos fue una encuesta hace 2 años de la experiencia de estudiantes indígenas y les preguntamos sobre su experiencia en los campus canadienses y queríamos preguntarles, años después de la comisión del reporte de la Comisión de Verdad, hice
se aceptó en la comunidad. Y esto fue lo que nos dijeron, que necesitaban eh, tener éxito y que no tenían, por ejemplo, financiamiento para vivienda, para alimentación y cuidado de los niños. Muchos estudiantes indígenas provienen de comunidades distantes geográficamente y no tienen apoyo comunitario, familiar o cultural que otros dan por sentado. El contenido indígena en los requisitos de trabajo de programas y cursos necesitaban verse, necesitaban modelos en, en sus aulas de clase, necesitaban ver narrativas indígenas cimentadas en programas de salud mental, asesoramiento en derecho, en ciencias, en física, en matemáticas, y necesitaban acceso a servicios para estudiantes indígenas y estudios de estudiantes, centros de estudios para estudiantes indígenas en el campus que les diera apoyo. Y nos dijeron repetidamente que esto les da fuerza y el deseo de convertirse en modelos a seguir y mentores para otros estudiantes indígenas. Así que la indigenización significa, significa varias cosas en la educación superior. Sí, empieza con la contratación de un número suficiente de personal indígena, significa reclutar, retener o conservar. Se nos olvida la parte de mantener, de conservar y apoyar estudiantes indígenas, no solamente con un ambiente acogedor la primera semana de estudios, sino también con la parte de viviendas, con cursos culturalmente relevantes y asesores indígenas. Significa tener pueblos indígenas que deciden cómo se distribuye el financiamiento para la investigación, qui- quién recibe recursos para investigación y cómo se mide el éxito académico. Esto puede parecer algo extraordinario como medidas, pero yo les digo que las medidas extraordinarias son necesarias para y, y el público se pregunta cuándo se va a detener. Esto va a costar dinero para arreglar este problema. Es muy costoso. Y el hecho es que el colonialismo ha causado este problema y que el colonialismo nos ha dado más que suficientes de nuestros recursos para hacer frente a este problema y tenemos valores que deberían resultar en la motivación para arreglar este problema. Y quiero saludar tanto a Canadá como a México por ratificar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas y los Objetivos de Desarrollo Social de las Naciones Unidas. También quiero agradecer a instituciones de educación superior que han hecho lo mismo. También quiero repetir sobre el, el impacto que es necesario, no solamente la intención. Y quiero tranquilizarlos sobre algo. No creo que las universidades sean únicas en estos retos que tenemos, para nada. Las universidades están bien posicionadas para crear cambio social, son laboratorios de cambio social y nutren los valores para apoyar el cambio, algo que no puede ser reclamado por otras instituciones en nuestra sociedad. Pero como las demás instituciones deben examinar no solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. Son cuestiones que cada organización en nuestra sociedad debe cuestionarse. ¿Hay algo más que una mujer simbólica o una persona de color en su staff? ¿Cuál es su representación en la parte ejecutiva de su organización? ¿Se les paga de forma diferente por básicamente el mismo trabajo? La Agencia Estadística de Canadá, Statistics Canada, mm, reveló unas cifras bastante impresionantes
de inequidad en el salario en los ejecutivos de negocios en el país. Decían que las mujeres ejecutivas en empresas ganan un promedio de 53% menos que los ejecutivos hombres. Las mujeres racializadas en el campo ejecutivo ganan incluso menos. Las conclusiones son preocupantes en cuanto a ejecutivos indígenas. Hay muy pocos. Las estadísticas de Canadá estaban limitadas en lo que podían reportar por temor a que los encuestados fueran públicamente identificables. Y para reventar este globo canadiense de petulancia, las mujeres racializadas tenían 5 veces más probabilidades de trabajar para una corporación estadounidense en lugar de una canadiense. ¿Pueden creerlo? Ahora quiero detenerme un momento para profundizar un poco en lo que está oscureciendo por las referencias generales de diversidad. Términos como BIPOC en Canadá, odio esa palabra, significa negro, indígena o pueblo de color. Tenemos mucho más en común de esas diferencias. Hay una gran diferencia. Cuando hablamos de pueblos indígenas, no somos iguales. Los pueblos indígenas de Canadá fueron las primeras y profundas víctimas de la colonización en Canadá. Sí, nuestros derechos están protegidos constitucionalmente y fueron establecidos en tratados, no sé en cuántos procesos de corte y han sido reafirmados hoy. Incluyen el derecho a la autodeterminación, a controlar nuestra educación, a mantener y desarrollar instituciones políticas y económicas, a participar en la toma de decisiones sobre temas que tienen el potencial de afectar a las comunidades. Así que por favor, no piensen que en una estrategia para una minoría puede aplicarse con éxito a otra. Los, los pueblos indígenas de Canadá y los pueblos indígenas de todo el mundo tienen sus necesidades propias, sus identidades propias, necesidades, historia propias. Y hoy muchas personas están buscando aliarse con aquellos que respetan sus derechos. Conocemos los diferentes procesos y de los diferentes oficiales senior y de ver algunas personas que vienen como oficiales de, de educación postsecundaria, hacen un trabajo y el siguiente año ya no están. Así que, ¿qué está sucediendo ahí? Creo que hay que preguntarnos unas preguntas bastante difíciles sobre nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión y el respeto a los derechos indígenas y incluirlos en las educaciones de postsecundaria. Más allá de la representación, cambio estructural es lo que más se requiere. Así que quiero preguntar, ¿qué porcentaje de su presupuesto están poniendo en sus universidades para la reconciliación? ¿Qué porcentaje de su presupuesto están dando para mejorar las relaciones con pueblos indígenas? Estas son cuestiones serias y, miden el compromiso y su habilidad para pasar de la intención al impacto. Quiero sugerir una más, probablemente una controvertida. Creo que debe haber algunas reformas en la antigüedad y en la tenencia. Veo frecuentemente personas que son contratadas y luego simplemente no están. Veo algunos contextos en los que ha cambiado, pero no es suficiente. Así que la antigüedad y la tenencia debe tenerse en cuenta. También tiene que ver con la equidad y la inclusión y tener una conversación franca de lo que estamos preparados para hacer. Respeto la necesidad
de seguridad de trabajo, pero ahora son barreras para aumentar la diversidad en la fuerza laboral y para nuestro pueblo, para llegar a esos lugares. Ambos conjuntos de valores son importantes y no se puede permitir que uno sea más importante que otro. Sé, y hablando de cambios necesarios o significativos, que son un reto. Todos nosotros debemos hacer cambios significativos a nivel estructural, sistémico, y sé que podemos hacerlo porque yo lo he visto en el pasado, a riesgo de provocar murmullos de, ok, boomer, déjenme recordarles de los cambios dramáticos y programas que los gobiernos en todo el mundo trajo en los 60. Los canadienses vieron el advenimiento del plan de pensiones de Canadá, expansión económica regional, el bilingüismo, la condición jurídica de la mujer y los ministros de asuntos urbanos, que son solo unos ejemplos. Había una ambición profunda en la sociedad de ese entonces y un servicio público a nivel federal y provincial que estaba dispuesto a ver nuevas ideas y programas y hacerlos a- accesibles a la gente, no solamente transferir fondos a la gente o escribir cheques. Esos gobiernos hicieron más de una cosa a la vez y la gente en un mundo pospandémico esperan que el gobierno tome acción rápida y se hagan responsables por sus actos y que hagan más de una cosa a la vez. Creo que tenemos esa capacidad porque todos, creo, tenemos una necesidad fundamental de creer en algo que es más grande que nosotros. Muchos estamos mirando hacia los gobiernos, el gobierno federal en particular, pero todos los gobiernos. Y aquí hay una sugerencia que ofrezco. Debido a la falta de confianza en el gobierno, se requiere una libreta de calificaciones anual producida por algún organismo independiente que mida los compromisos de los gobiernos, que mida el impacto. Y ese reporte anual mostraría de forma clara al público cómo los gobiernos están cumpliendo sus promesas. Bueno, les di algunos asuntos en que pensar, espero, y algunas sugerencias prácticas. A veces puede que no lo parezca, pero creo que tenemos suerte de estar vivos en este momento. Estamos siendo testigos de momentos muy emocionantes, con más potencial de llegar a un cambio transformacional y sistémico, mucho más que antes, especialmente saliendo de esta pandemia. Los mercados laborales están cambiando dramáticamente. Las cadenas de suministro se necesitan arreglar. Tenemos grandes oportunidades por delante. El cuidado de los niños fue un gran logro en el presupuesto federal. Las mujeres lo han estado esperando por un siglo, pero todos en nuestro trabajo cotidiano necesitamos algo que nuestros profesores ancestrales denominan una buena mente si vamos a lograr el éxito. Una buena mente, un good mind, significa no caigan en el ciclo vicioso en el cual simplemente critican. Significa tener una actitud que significa vivir el presente. Es un reconocimiento de que el cambio beneficia a todos, que no es un juego en el cual alguien se beneficia a costa mía. Tener una buena mente será clave para un buen futuro. Y les quiero dejar con eso. Uno de los principios de mi pueblo, los Haudenosaunee, es que todos tenemos que contemplar la séptima generación. Tenemos que pensar que las decisiones que tomamos hoy en día deberían resultar en un mundo sostenible
a partir de, en 7 generaciones hacia el futuro. Empezamos contemplando a aquellos que vinieron antes. También tenemos que contemplar a aquellos que vendrán después, nuestros hijos hasta la séptima generación. Los bisnietos de nuestros bisnietos serán el futuro, el sueño de las comunidades indígenas sostenibles y la equidad son sueños alcanzables si nos comprometemos a lograrlo. En realidad depende de nosotros. Y la séptima generación estará esperando. Ñauagoa, gracias por el honor de poder presentar el día de hoy y por escuchar mis palabras. Gracias.